Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Ya está aquí la cita anual con la tertulia de actualidad, semana aún de carnavales, unos días de fiesta, de concatenación de eventos seguidos pues por muchísima gente en los pueblos de nuestra comarca y también éxito en las convocatorias carnavaleras de nuestra ciudad de Valdepeñas. Abordamos hoy asuntos de interés general, global, pero que tocan muy directamente a lo más cercano de la población, de los ciudadanos en cualquier nivel. Vamos a hablar del avance de la extraderecha política, no el avance en sí de los partidos y de las asociaciones, sino del seguimiento y el voto partidario entre la población más joven. Digo a todos los niveles porque hablo en estados de Occidente, de la Unión Europea. Al hablar de Occidente, por supuesto, incluyo Estados Unidos. Hablo de nuestras comunidades autónomas, veamos lo que ha ocurrido recientemente, primero en Extremadura y luego en Aragón, y vemos lo que sucede a nivel global en redes sociales, cómo se expresan, cómo se manifiestan un sector de población menor de 25 años que casi respirábamos al comprobar que prácticamente no sabían quién era Francisco Franco, pero es que ahora lo reivindican, se lo han aprendido rápido y hay un porcentaje preocupante de población extraordinariamente joven, hablamos prácticamente de adolescentes que reivindican que el país, nuestro país, le iba mejor en la dictadura de Francisco Franco que en democracia. Las cifras no son baladíes, vemos distintos estudios y encontramos que hay en torno a un 13% de menores de 18 años que reivindican la figura del dictador y un tercio de población joven menor de 25 que, admiten que votarían a Vox en unas elecciones cualquiera, tanto a nivel general como autonómico como local. Se invierte esta tendencia en mayores de 50 años y en mayores de 65. Entre los mayores de 50, solo un 16% votaría en España a la opción de ultraderecha, que es Vox, y apenas un 10% lo harían entre mayores de 65 años. Ha acertado el partido de Santiago Abascal al capitalizar la indignación de jóvenes por la falta de oportunidades, el escollo tremendo que supone la vivienda, el desempleo. Los jóvenes adolescentes, como decimos, han comprado esa idea y ganan en simpatía los postulados de la extrema derecha. Vamos a presentar ya a la mesa que nos acompaña hoy en esta tertulia del 19 de febrero. Hablamos con Vicente Salas, colaborador habitual. ¿Qué tal, Vicente? Pues bueno, muy bien. ¿Se te eriza el cabello al escuchar? Hombre, totalmente. Como se ve, pues los rulos son los que me... Helios Castellano, de Izquierda Unida de Valdepeñas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Sandalio Bravo Alcaide, ¿qué tal? Muy buenas. Ibáñez, perdón, Bravo Ibáñez. Me ha traicionado la memoria profunda, he confundido con otro Sandalio. Bueno, pues... Que seguramente recuerdes. De todas maneras, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bien, pues así están las cosas. Vamos, ya les adelantamos que otros asuntos a tocar en esta tertulia a nivel autonómico es la ruptura del acuerdo entre el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el Partido Popular por iniciativa de este último en el consenso que ambas formaciones mostraron en el Congreso de los Diputados sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, esa puesta al día de un estatuto que data de 1983, que ya se le merecía o pedía casi a gritos una actualización, y el escollo surge en la recuperación del número de escaños máximo de la Cámara Autonómica, que para recuperar el número que se tenía antes de que en la legislatura de 2011 a 2015, pues el único gobierno autonómico gobernado por el Partido Popular redujese a los actuales 33
el número de asientos de diputados regionales. Inicialmente el texto estaba consensuado y al llegar a la Cámara Baja se defendió ante el arco parlamentario la toma en consideración del nuevo estatuto. Y vamos a hablar también en el ámbito autonómico de la huelga de médicos, que saben ustedes que es general, pero que tiene reivindicaciones específicas dentro de Castilla-La Mancha como la carrera profesional. Vamos al tema inicial, el avance del voto entre los más jóvenes a las opciones de ultraderecha en España y en Europa. Vicente, empezamos contigo. De entrada, ¿cuál sería tu punto de vista sobre este delicado asunto? La verdad es que se me eriza el cabello, es una broma, pero no deja de ser muy preocupante. Quizás ahora desde luego está tomando tintes muy raros, muy extraños. Yo recuerdo de que venía gente de varias poblaciones al centro de día a traer a sus familiares y ya se preocupaban de que los nietos muy jovencísimos estaban teniendo sobre la figura de Franco. Estamos hablando de hace por lo menos 15 años, pero es que ahora ya digo, los tintes que han tomado son verdaderamente preocupantes. La razón, bueno, pues lo que sí que es cierto, según las estadísticas se ven, que los jóvenes, que los de 20 a 35 años y demás, van subiendo, pero conforme avanza la edad, van bajando de porcentaje. En este sentido es porque quizás hemos vivido no una dictadura, pero sí la dicta blanda, es decir, el final de esa dictadura en donde pudimos tener alguna situación. Lo que no me cabe la menor duda es que ninguna dictadura de un extremo o de otro es bueno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. De todas formas, quien está proclamando ahora mismo el tema de la ultraderecha, bueno, es ir contra el sistema, es decir, no porque contrario al resto de la gente. Yo recuerdo mi amigo de la infancia que se marchó al terminar de estudiar, se fue para Parla. Y habla, obviamente, de que dice, yo creo que nos hemos equivocado con los hijos, no puede ser mi caso porque no tengo hijos, pero dice, porque le he querido dar todo y al final ni agradeció ni pagado, a pesar de ser los hijos. Por lo tanto, es una especie de antisistema, de ir en contra, porque además no han conocido a Franco, no han conocido su gobierno, no han conocido sus planteamientos y cómo puede decirse de algo. Bueno, pues es eso, es porque sí, porque sigamos la fiesta. Y nunca mejor dicho de que sería uno de los grupos que potenciarían esto. Eso me lleva a un razonamiento que realmente lo teníamos anotado. ¿No será, Elliot, que a un sector no desdeñable de la población joven actual le está sucediendo lo mismo que hace 11 años ocurrió con el movimiento 15M, que era también, como está planteando Vicente, una tendencia antisistema, un voto indignado, una reacción, una indignación colectiva que lleva a estar, como entonces, en el extremo que encarnaba Podemos, que luego ha venido a menos, y ahora pues lo encarna Vox de una manera preocupante como entonces. No, sí, totalmente. O sea, de aquellos polvos estos lodos. 2015 el descontento cristalizó en una serie de movimientos más o menos sociales que desembocó en Podemos, que bueno, digan lo que digan, pues bueno, Podemos venía de 2014, que ganó 4 diputados, si no mal recuerdo, en las elecciones en las europeas. 4 o 5 creo que fueron. La cuestión es que Podemos, lejos de ser un partido antisistema, fue un partido más del sistema como cualquier otro, a la vista está, porque si de verdad hubiera roto ese sistema, habrían cambiado cosas, pero vino a cristalizar un descontento que siempre está y siempre lo va a haber, porque mientras no cambien las cosas, ese descontento va a continuar. Es normal que 10 años después, viendo que la gente que lo apoyó, gente joven, gente mayor, gente tal, pegan bandazos, hay gente que votaba a Podemos que ahora vota a Vox. Y alguien me puede explicar, hostia, pero y esto, pero claro, pero porque no hay una ideología detrás. Es que no hay. Eso es un voto folclórico. Claro, es un voto de cabreo, es un voto de una persona que no tiene
no hay ideología, yo creo que todos tenemos ideología, sino que no tiene sentadas las bases de realmente qué es lo que a largo plazo le puede beneficiar, por qué tiene que luchar y demás. Yo soy muy crítico con Podemos, pese a que puedo estar muy de acuerdo con algunas de las propuestas que tenía, pero no dejaba de ser un partido que, a la vista está, no ha solucionado nada. Has venido gestionando, lo voy a decir así, las miserias que tiene la sociedad, pero sin romper el tablero, sin cambiar nada. Llevan ya 12 años, luego ha venido Sumar, luego tal, y la vivienda ha subido, el carro de la compra ha subido. Yo entiendo que la gente, que nos cuesta más llegar a fin de mes, llenar la compra es muchísimo más caro, un alquiler se ha multiplicado por 3. Yo entiendo que la gente tenga descontento. Lo que sí que no termino de encuadrar es en qué momento esa crispación se transforma en votar a un partido que te dice abiertamente no a la subida del salario mínimo interprofesional, como dice Vox. Vamos a pasar la motosierra como Milei, un país en el que he estado escuchando estos últimos días que el 80% de los argentinos ya llegan con dificultades o no llegan a final de mes. El milagro económico será macroeconómico, porque lo que es micro y a las familias no les soluciona nada. Y vos te lo dice abiertamente, vamos a seguir las políticas de Milei. Pues oye, pues mira, si eres rico lo puedo llegar a entender, pero si te levantas cada mañana o cada tarde, o estudias y trabajas, votar a un partido que te va a recortar derechos no te va a ir nada bien. Ya ejemplos de populismo de derechas en Europa hemos tenido unos cuantos, y ya sabemos cómo terminaron en Alemania y cómo terminaron en Italia hace 80 y 90 años. La gente lo bien que vivió aquellos regímenes de derechas, que aunque ahora se haga dentro de un Estado democrático, al fin y al cabo el hambre va a ser la misma, y bueno, pues ya veremos cómo pasa. Bueno, se empezó diciendo que es un fenómeno bastante generalizado en Occidente. Lo que ocurre es que en España hay unas peculiaridades que yo quiero resaltar. Es decir, aquí se ha dejado de dar historia de España en los centros educativos, y digo que se ha dejado de dar historia de España así porque la mayoría de mis compañeros de trabajo lo que hacían era llegar a duras penas a la República para decir que aquello fue un desastre. Y ya no se tocaba nada más. Es una pena, porque yo he tenido discusiones con compañeros diciendo que había que llegar no solamente a dar el franquismo, sino también a la transición. Hubo alguno que me dijo en una reunión de coordinación de la PAU que estudiar el franquismo era periodismo, que no era historia. Con esos planteamientos, con esa desinformación de la gente joven, con esa desinformación de las redes sociales que están haciendo muchísimo daño, pues aquí ya tienes un cóctel. Si hay un descontento, pues la gente se va pues al primero que le promete el oro y el moro. El populismo encampa por sus respetos. En Estados Unidos, bueno, tenemos un cuasi, yo voy a decirlo así, un cuasi totalitarismo, lo que va viniendo para acá, a no ser que se pare por parte de ellos mismos. Y entonces, bueno, ocurre en Francia, ocurre en Italia, ocurre en Alemania, en los Países Bajos, pero en España insisto en que hay un problema de no formación de los jóvenes, y porque claro, si los jóvenes que dicen que quieren votar a Vox y que levantan el brazo y que hacen esas bobadas, pues resulta que si hubiesen vivido lo que fue el franquismo, y no hubo dicta blanda, fue dictadura desde el año 36 en algunas zonas o 39 en otra parte de España hasta el año 76, no digo 75, hasta el año 76, porque muerto Franco continuó el franquismo pululando un año y pico más. En fin, eso es lo que yo creo que nos debe de preocupar. Y bueno, yo creo que tenemos que entonar como sociedad el mea culpa de que no hemos informado correctamente a la gente joven de lo que es una dictadura, lo que es el franquismo. Y terminando ya, hay que resolver los problemas de los jóvenes, porque los jóvenes tienden a la insatisfacción de siempre. Hemos sido jóvenes, algunos, aunque parezca que no, todos hemos sido jóvenes, y nos hemos puesto en contra del establishment normalmente porque, bueno, la juventud tiene eso de rebeldía, pero claro, rebelarse contra el presente para añorar el pasado me parece muy, muy grave, muy grave.
Lo que yo veo y me preocupa lógicamente muchísimo en las comparativas, y en este caso viendo lo que Podemos realizó, bueno, pues ha estado ahí, ha estado nadando, surgió en el tiempo en el que surge, algunos se asustarían, otros menos, pero al fin y al cabo también es un extremo en este sentido. Pero ya sabemos lo que ha dado de sí Podemos, pero lo que no sabemos, porque además hay un desconocimiento absoluto, es con el tema de lo que puede venir. Lo que puede venir, lógicamente, con la ultraderecha no puede ser nada positivo. Es decir, todos los derechos que se han conseguido con todo el esfuerzo de esta sociedad, aún con el desconocimiento, pero teniendo cierto bagaje, o teniendo conocer varias cosas, pero nos encontramos con que lo que va a venir, y además dominado por, bueno, ya se está viendo el liderazgo en el que viene, no explican nada, solo no, no y no, punto. Eso es lo que están haciendo en todo momento. Dice Vicente que no sabemos a dónde nos va a llegar. Bueno, estamos viendo ejemplos en otros. Sí que lo sabemos porque está ocurriendo en países ya cercanos a España, lo sabemos porque en la historia está ahí y se ha visto lo que ha ocurrido en países cuando la extrema derecha llega al poder de una manera o de otra. Lo que ocurrió en España. De lo que ocurrió en España, vuelvo a decir, en Italia, en Alemania, vamos, al final Mussolini terminó colgado boca abajo de una soga, de una cadena, es decir, la gente no estaría viviendo tan bien cuando terminó ese hombre así, pese a que en su momento lo encumbraran, lo auparan, que yo lo entiendo. Es que el discurso populista es muy fácil, pero además el populista de derechas es aún más fácil porque nunca te va a enfrentar al poderoso. O sea, el populismo de izquierdas sí que te dice tienes que luchar contra el que te oprime, contra el fuerte, contra el no sé qué, el que te está explotando, que claro, al final la figura del patrón, del jefe, del no sé qué, es una figura fuerte. Pero la derecha no te pide nunca esa valentía que considero que te pide la izquierda, que es rebélate contra el que te oprime. No, la derecha te dice ese inmigrante, ese pobre, ese que recibe una ayuda. O sea, te enfrenta... Esas son las circunstancias muy concretas para España, a pesar de que tenemos... No, para prácticamente pero que da la casualidad de que... Pero la derecha es que no te pide que sea valiente, no, es el camino más fácil del mundo, te señala al débil, y contra el débil es muy fácil cebarse. Y como yo digo, empezaron hace un tiempo con los inmigrantes, ahora están centrados con los pensionistas, que yo quiero recordar que son nuestros padres y nuestros abuelos, y que todos llegaremos allí. Y como yo les digo a muchos de esta gente... Ya hemos llegado, joven, y menos joven, que los hay de 40 y 40 y tantos años que también lo dicen, que le digo, ¿tú no te das cuenta que algún día llegarás? Digo, ¿tú te quieres ver en la situación de tener 80 años y que digan que te vamos a bajar la pensión? Digo, ¿con qué fuerza, con qué energía vas tú a defenderte? Tú no puedes ya con cierta edad, más allá de salir a la calle con una pancarta con suerte. La gente joven es la que puede, la que podemos salir a la calle, plantar cara, pelear. Cuando digo pelear, es que en algunos casos y en algunos países, históricamente la gente se ha partido la cara para defender sus derechos. Si no hay conocimiento claro, pero, en este aspecto, entonces resulta de que es muy fácil de que se le pueda decir pues eso es el populismo de la derecha, ir siempre por el camino fácil y enfrentarte al débil, porque el débil no se puede defender. Y cuando no tienes nada enfrente que se pueda defender, pues ancha y libre es Castilla. Y es triste decirlo, y es un problema que como sociedad hemos generado, el no saber inculcar y el perder valores y la conciencia de clase a donde pertenecemos, que el día de mañana mucha gente que está aquí será pensionista, y cuando tengas 80 años y ya no que te digan que te van a bajar la pensión, que a lo mejor de aquí 40 años te dicen que se quita la pensión. ¿Y qué vas a hacer si tienes 80 o 90 años o 75 y estás reventado a trabajar? ¿Cómo leches vas a ir a defender tus derechos? No puedes. Y la gente joven, que es la que debería estar defendiendo los derechos de sus mayores y los suyos futuros y pelear por más, coge y los está regalando. El ejemplo, como vuelvo a decir, que les encanta. Hoy he visto a Busadé hablando de Milei y estos últimos días a Santiago Abascal también de Milei. La motosierra, los recortes. Recortes de... Y bueno, la nueva ley de trabajo en Argentina. Se puede trabajar hasta 12 horas. La empresa puede decir, hoy ven 4,
pero las otras 4 ya las cogeré cuando yo quiera. Las vacaciones las eligen ellos, los sueldos te lo pueden bajar, o sea, si la empresa va bien puedes subir, pero si la empresa va mal te lo puede bajar. Me gustaría a mí ver hasta qué punto estarían luego obligados, si va bien la empresa, para no escaquearse para pagar más. Es decir, ese conocimiento también se tiene porque los que tenemos cierta edad comprobamos y todas estas noticias que están llegando y dicen la madre que paría padre, ¿sabes? Entonces resulta de que los jóvenes están en esa dinámica de poder escuchar, es decir, desde el principio no se les da una educación en este aspecto y ahora están viviendo... Hay que cambiar un poco el chip de la palabra conservador. Yo creo que hay que ser conservadores de los derechos que hemos adquirido. Exactamente. Porque lo que nos viene es la reacción, que no son los conservadores los que vienen, son los reaccionarios, los que nos pretenden llevar medio siglo para atrás. Y eso es muy serio. Y eso es muy serio. Vamos a cambiar en este momento de tercio. Se lo anunciaba en la introducción del programa. El Partido Popular bueno, vamos a decir que ambos han puesto en cuarentena el acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que ya empezaba a hacer aguas después de más de 40 años en vigor. Y el escollo ha surgido por la ampliación del número de escaños en la Cámara Regional, y este es el debate que quiero plantear a continuación. Se defiende de la siguiente forma: el ampliar, el recuperar los 55 diputados que tuvo la Cámara Autonómica de Castilla-La Mancha hasta 2011 y que quedaron en 33 merced a la reforma que hizo María Dolores de Cospedal y su gobierno entre 2011 y 2015, se defiende desde la izquierda, y lo asumía el Grupo Popular, Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha, por una representación más plural de los territorios de la región y que hubiese más representantes de cada provincia. Da la sensación de que, revisado por el Partido Popular Central esta iniciativa, pues, como fueron ellos los valedores en ese periodo 2011-2015 de esa reducción para reducir el gasto en políticos y reducir ese número de escaños, dedicarlo, ese costo, a servicios públicos y a prestaciones, pues la cosa ha quedado pues en que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no admite ahora más del tope de 33 que hay ahora establecidos. Bueno, pues procede preguntar por qué no recortan también en el Parlamento Autonómico de Aragón, donde con 1.300.000 habitantes, que son 800.000 menos que Castilla-La Mancha, tienen 69 diputados. 67, el doble que Castilla-La Mancha. Bueno, exactamente el doble. Perdón, 65 en Aragón y 69 en Extremadura. 67 tengo yo anotado de Aragón, 67 y de Extremadura 65, pero bueno, pues puede ser impares. Bien, en cualquiera de los casos, Extremadura 65, 1 millón de habitantes, la mitad que Castilla-La Mancha. Justo. 2.200.000 Castilla-La Mancha. Bien, 100.000 arriba, 100.000 abajo. Esta es la proporción. ¿Por qué no llevan a cabo ese recorte? Hay una cuestión. Nunca ha tenido en Castilla-La Mancha 55 diputados. Es decir, en el estatuto hablaba de que, o la ley electoral, que el máximo tenía que ser, pero no pasó de 45, me parece. No pasó. Hablamos de un máximo de 33 actual y de un máximo de 55, que es lo que se legalmente, pero nunca en la reforma del estatuto. Bien. Desde luego, la desproporción que hay. O sea, Castilla-La Mancha tiene el Parlamento más pequeño de toda España, igualado con La Rioja, que tiene menos de la sexta parte de población que Castilla-La Mancha. Los mismos, 33 diputados. En La Rioja, yo no voy a comparar con las comunidades autónomas que tienen mucha más población, Cataluña, el País Vasco, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, sino yo me comparo con las que tienen una población similar, Castilla-León, más del doble que Castilla-La Mancha, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, dicen que es para recortar gasto político. ¿Y por qué no se les ocurre suprimir las diputaciones? ¿Por qué no se les ocurre? Porque las diputaciones podían tener sentido en un Estado centralista antes de la Constitución. ¿Por qué no se les ocurre quitar las diputaciones, que nos quitaríamos un montón de presupuesto público? Es un debate completamente ajeno. Bueno, pero ¿qué ocurre? Yo creo que el problema es que el PP de Castilla-La Mancha es irrelevante. Cuando han llegado a Madrid y sus hermanos mayores les han dicho no. Pero se demuestra
Es decir, lo han mantenido hasta el final y cuando tenían que dar el sí Claro. definitivo, resulta de que son a mí no son independientes, yo creo son que no totalmente se puede dependientes. negociar con ellos. Yo creo que a mí se me viene un refrán muy castellano: quien con niños se acuesta. Claro, Y es que estos son los hermanos menores de los que mandan en el Partido Popular. Y han dicho no, por ahí no, y ellos han dicho pues no. Pero yo creo que es una falta de respeto a Castilla-La Mancha lo que están haciendo. Castilla-La Mancha no deja de ser la tercera autonomía en extensión y además tiene tanto más, como se ha sido relatando, sobre actualmente Aragón o sobre Extremadura y también La Rioja. Hablamos y de- en cambio es una comunidad grande y extensa y necesita... Baleares tenerlos ahí. 59, Yo lo que creo que Murcia 45. Bueno, Yo lo que creo que esto es un control de daños del PP, porque mantener esos 33 beneficia al partido más votado, que si la tendencia sigue, no sé cómo estará el tema en Castilla-La Mancha, que es verdad que puede ser que todavía siga siendo el PSOE, pero bueno, Hombre, tiene mayor salud. no, digo de aquí a las próximas elecciones, con este vuelco que está pegando España en los últimos 4 años, oye, ya estuvo Cospedal en Esto su puede momento, pasar. que bendita sea y bien le viene el nombre de Dolores, pues a lo mejor... para los ciudadanos. Claro, yo siempre... No para ellos. Yo tenía una broma con los amigos que me decían, ¿cómo está? Digo, pues tengo hoy unos dolores de Cospedal, porque hostia, qué puñaladas. La cuestión es que quizás ya han hecho números y ahora les salga más rentable mantener 33, porque al ser 55 se diluye un tanto el voto y demás, pero al ser 33, el partido que sea más votado, he estado haciendo unas simulaciones esta mañana, sale más beneficiado que con 55. Si ellos, en sus encuestas internas, tienen previsto poder ser la fuerza más votada, les compensa. Y aparte no es que les compense frente al PSOE, sino que es que además perjudica a Vox, que es algo que también creo que están teniendo muy en cuenta. Por eso digo lo de control de daños, y el control de daños del PP no es que haya un PSOE fuerte. El control de daño del PP es que no haya un Vox fuerte. Y mantenerlo en 33... mantiene a Vox contenido. Si le das, subes a 55, puede ser que ganen en proporción más escaños de los que ganarían ellos y que la relación de fuerzas de cara a negociar sea muy diferente. Los estatutos de las autonomías, dos últimas de las que se han votado, Extremadura y Aragón, en los estatutos está la previsión de los que tienen, o también hay un margen... Hay un estatuto marco para las comunidades autónomas y luego cada comunidad autónoma ha desarrollado. Por eso digo, su pero propio ahí sí estatuto. que el PP se ha llevado el gato al agua, pero también vos Con has mucho más subido. población, o sea, y mucho más, menos población y mucho Claro, más por eso diputados. digo. Bueno, Para no deja de ser reducir una economía también ahí podían reducirlo, De ¿no? hecho, lo único que a mí me extraña es que esto no entraba en vigor ahora, sino para las elecciones de 2031. Pero claro, ellos sabrán sus cuitas, sus cuentas internas. La cuestión es que yo lo veo como eso, un movimiento a futuro, un movimiento que les beneficia totalmente, porque incluso quedándose como segunda fuerza, perjudican a Vox. O sea, incluso no ganando Paco Núñez en Castilla-La Mancha, incluso ganando otra vez Paje, perjudican a Vox. Por lo tanto, el PP no termina de perder mucho. Y si gana, pues ya es ganar y ganar, como se dice en inglés, un win-win, porque ganan ellos y perjudican a Vox. O sea, lo veo como un movimiento Habría que señalar estratégico. la incoherencia derivada de que, bueno, en principio, después de 3 meses de defender ese texto en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular en este caso, que también el Partido Socialista ha presentado enmiendas contra la reforma del Estatuto en este tiempo, pero el Grupo Popular se enmienda a sí mismo a solo 3 meses con un asunto que era nuclear de esa reforma, que es el número máximo de parlamentarios. Y incoherencia, señalo yo, derivada, y os pediría comentarlo, de que si el criterio de reducir el costo político en las cámaras autonómicas se aplica a ultranza en Castilla-La Mancha, ¿por qué no se aplica en Castilla y León? ¿Por qué no se aplica en donde ha habido 2 elecciones recientemente? ¿Por qué no se aplica en Murcia? Es por lo que yo, en mi opinión, por lo que estoy diciendo, porque al PSOE, pues hasta ahora le ha convenido, ahora querían otra vez 55, bueno, subir a 55, cuando antes estaban en 45, pero esto es lo rebajó el PP y ha vuelto a ser el PP el que lo ha parado. Y el PSOE ha tenido también 2 legislaturas para cambiarlo. Sí, ¿no? para cambiarlo, sí, claro. sí, por supuesto. Lo único que para cambiar el estatuto, al final, como tiene que pasar por el Senado y demás, es una cosa complicada cuando la Cámara, además, pues no es
sobre todo en esta última legislatura, que es mayoría absoluta del PP. La cuestión es que yo creo que es por eso, lo de ultranza y no ultranza fue la excusa para bajar representación. De hecho, Cospedal, eso es sonoro y sabido, que lo hizo para intentar dejar fuera a Podemos, luego no le salió y por eso en las siguientes perdió, y con apoyo de Podemos, que sí que sacó algo en Toledo junto al PSOE. Es decir, que esto fue simplemente un movimiento estratégico del PP que en el 2011 le salió mal, o en 2015, y que ahora pues parece ser, o tienen sus cuentas, que les va a salir muy bien. Eso por un lado. Pero solo en Castilla-La Mancha. Yo insisto, claro, esta es la estrategia. Irrelevancia del PP de Castilla-La Mancha. No, pero son irrelevantes. Yo a lo que voy no solo... No pintan nada. Con lo que iba a continuar, no es que no pinte nada el PSOE de Castilla-La Mancha. No, el PSOE, no, el PP. Perdón, el PP. El PSOE tampoco, ¿eh? Bueno, no lo voy a sé. decir así de claro. No hay ningún partido ahora mismo... Pues para pintar poco son los únicos con mayoría absoluta en el mapa autonómico. No, pero yo me refiero a nivel... están siempre supeditados a lo que venga de arriba, porque si no fuera así, los diputados del PSOE en el Congreso de Diputados en España tendrían libertad de voto y podrían, tan en contra que está el gobierno de Castilla-La Mancha y Emiliano García Paje de Pedro Sánchez, pues yo no lo veo luego en las votaciones en el Congreso Nacional. Es decir, una cosa es el gobierno de Paje, son pero los son los diputados. Son los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Que si nos representan a los castellanos manchegos, exactamente. No a Paje. Que no representan a Paje, que representan a los castellanos manchegos. Exactamente, pero cuando se ningundea a Castilla-La Mancha en Madrid, en el Congreso de los Diputados, todos los diputados del PSOE votan al unísono, lo mismo que todos los del PP. Por eso digo, las filiales regionales autonómicas de estos dos partidos, y diría más, y diría de Vox, y no voy a decir Izquierda Unida porque, como lo conozco desde dentro y lo veo, tenemos bastante libertad para poder movernos. Pero yo veo que las directrices vienen en PP, en Vox y en el PSOE de arriba, y vienen machacando, y de ahí no se mueve nadie. Eso se ve. En las otras opciones. Vamos a reanudar. Hoy Guardiola debate. sería presidenta, y tal como tiene. Daría lugar a otro debate, ¿no? Este asunto no está extinguido. Vamos a reanudar en la tertulia a vuelta de muy pocos anuncios con este mismo asunto para presentar, si acaso, conclusiones, y después abordamos lo que está dando de sí, sobre todo en lo que concierne a la opinión pública, que es al fin y al cabo a quienes nos afecta como usuarios de la sanidad pública, esa huelga de médicos de aquellas centrales sindicales específicas del sector de médicos que no representan al resto de profesionales de la sanidad, lo que está suponiendo ese paro, repito, que ya en esta semana ha cumplido sus primeros 5 días. En el primer mes de huelga, la secuencia o inicialmente la convocatoria se va a extender hasta el mes de junio. Veremos a ver qué pasa. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues efectivamente, Bodega Fernando Castro hace posible esta tertulia semanal que ustedes ven en su estreno la noche del jueves, después de nuestros servicios informativos de tarde, y luego 3 veces más en reposición a lo largo de la semana hasta el próximo siguiente extremo de la tertulia. Y estábamos hablando, al término de la primera parte, de de la reforma del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha y de las incongruencias que encontramos en cuanto al número, que parece ser el escollo en la ruptura que ha sobrevenido de ese consenso inicial entre el Partido Popular y Partido Socialista, el número de escaños que debe tener la Cámara Autonómica. Entonces, estábamos planteando ya las conclusiones finales para pasar al último tema, que es el de la huelga de médicos en nuestra región, en nuestro país. Conclusiones del tema autonómico. En conclusión, yo creo que mayor número de diputados en Castilla-La Mancha garantizarían una mayor proporcionalidad.
Y yo creo que es evidente que cuanto más pequeños es el número de diputados que se eligen en una circunscripción, favorece a los mayoritarios. Mientras que si hay una mayor presencia de mayor número de candidatos, es más fácil que las minorías tengan mayor representación. Entonces, yo defiendo a nivel nacional y a nivel autonómico un sistema más proporcional. Yo creo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Senado es palmario, es decir, ahí es un sistema mayoritario puro y duro, y el que se queda el primero es el que se lleva 3 diputados y el otro, perdón, 3 senadores y el otro para el segundo. Y el tercero y el cuarto, nada. Entonces yo defiendo la proporcionalidad mayor de la que hay. Y por eso defiendo que hubiese mayor número de diputados en Castilla-La Mancha. ¿Alguna idea más? No, lo que a mí me llama muchísimo la atención, si estamos hablando de por economía hay muchos menos, pues resulta de que por qué no en otros lugares igual. Claro. Es decir, las comparativas aquí parece que son muy odiosas, pero si es también por estrategia, es la misma, es decir, los ciudadanos de una zona de España y los ciudadanos de otra zona de España, y resulta que la estrategia solo la están empleando para Castilla-La Mancha. Que igual está muy bien recortar en políticos, pero que el recorte sea Sí, pero unánime. que sí. Para todos igual, ¿no? Yo creo que estoy con Sandalion, que debería de ser más representativo, si no en número, si en la forma, porque la ley DON sí que es verdad que perjudica a los que tienen menos votos. Sí que hay modelos como circunscripciones únicas o mayores, un sistema mixto, las 5... Restos, como pasa en Alemania, claro, que los restos se pueden acumular y pueden participar los minoritarios. Claro, es una se hace la ley DON por provincias, pero luego tienes un número de escaños o los restos de cada provincia, porque en ese caso, por ejemplo, Izquierda Unida, que es el caso que a mí me afecta, sí que obtendría a lo mejor 1 o 2 en toda la comunidad, pero ya no lo digo por mi partido, sino porque estamos hablando de representación. Un partido que obtiene, me lo invento, 300.000 votos, no se puede quedar fuera, mientras que uno que tiene 400.000 votos tiene 5. Uno está sobre representado y el otro está infrarrepresentado. Si es que si queremos que haya mayor representabilidad o representación, si no se hace aumentando el número, que se haga cambiando el sistema, que haya pues una mayor proporción. Incluso eso podría dar entrada a partidos ya no de los grandes, porque Izquierda Unida no tiene, pero es un partido a nivel nacional, sino incluso partidos regionalistas tal y cual, que aquí pues ni vamos. Hombre, que tienen mucho que decir. Yo creo que la sociedad tenemos mucho que decir desde lo pequeño a lo grande. Claro, es que pero claro, solo están los de cabecera, los grandes. El ejemplo lo voy a poner, y con esto termino, es a nivel nacional, pero para que veamos, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, yo me acuerdo, hace unos años, no me acuerdo en qué elección fue, tenían como 5 veces menos Esquerra Republicana, pero en cambio tenía 3 veces más diputados, porque al estar concentrados en un sitio, y los de España era la suma de toda la nación, pues claro, se había quedado fuera en prácticamente todos los sitios, y había 5 de Izquierda Unida frente a 15 de Esquerra Republicana, con 4 o 5 veces menos votos. Pues claro, eso es lo que no tiene sentido, que haya partidos que estén muy sobrerepresentados frente a otros. Habría que cambiar, si no se quiere el número, que tampoco es la solución, porque la solución seguiría favoreciendo a los mayores, nuevas circunscripciones, etcétera. Prácticamente no habría mucha variación, la verdad, con 55. Pues vamos a los 55. Vamos al asunto médico. Conocen ustedes que hay una huelga declarada y que está teniendo su seguimiento después de que el Ministerio de Sanidad acuerde con los sindicatos de clase, con los sindicatos generalistas y con los sindicatos específicos de la sanidad, pero que engloban y representan a todos los estamentos sanitarios, pues un convenio, una normativa básica, marco para todos, pero de ahí se ha desmarcado el sindicato médico en nuestra región y en el país, quienes demandan un marco, una plataforma específica exclusivamente para los médicos, separado del resto de estamentos sanitarios, celadores, enfermería, etcétera, personal administrativo, etcétera. El sindicato médico de Castilla-La Mancha lo que reclama es un esfuerzo a la administración de diálogo y consenso para proteger el futuro de la sanidad pública. Señalan que no es una huelga en contra de los pacientes, porque bueno, es una opinión generalizada que se le está dando una coz o una patada
a la ministra de Sanidad, pero en el trasero de los pacientes. Frente a eso, señalan que reivindican la atención a los pacientes y que esta huelga se convoca en ausencia de respuesta a problemas de la sanidad pública y de problemas específicos del colectivo médico, sobrecarga asistencial. Hablan de agendas saturadas, déficit de profesionales, desgaste físico y emocional, anímico de los facultativos y, en consecuencia, un deterioro de la calidad asistencial. Aumento, también consecuencia de la lista de espera y de la seguridad en los pacientes. El sindicato en Castilla-La Mancha, específicamente Castilla-La Mancha, que está demandando la reactivación inmediata, que es en Castilla-La Mancha el único sitio donde no existe, de la carrera profesional, el reconocimiento específico al colectivo de médicos de su trayectoria, de su andadura. No piden de inmediato que se les remunere por ello, pero sí que se les reconozca. Y hablan así de evitar la fuga de médicos a otras comunidades autónomas u otros países. Refuerzo de plantilla, un plan de choque contra la lista de espera, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Y la revisión del modelo retributivo con el objetivo de hacerlo competitivo y atractivo, pues por lo que decíamos antes, para evitar que se centrifuguen médicos a otras comunidades autónomas y otros estados. Aquí hay dos asuntos que son controvertidos, pasando a lo concreto. Piden que las guardias sean voluntarias. Primer escollo que choca contra lo que podemos pensar o entender los usuarios, ya no los políticos. Y en segundo lugar, que las horas extras, las horas de guardia, computen aparte de la jornada laboral. Lo que, extendido eso al colectivo de trabajadores por cuenta ajena, supondría que nos podríamos jubilar pues con 62, 63, con varios años antes de cumplir la edad, porque tendríamos las horas. No. Esto difícilmente se puede entender. El problema que ocurre ahora con las guardias es que esas horas no computan a efectos de horas extras que estoy yo aquí tampoco. Bueno, pero eso es una cosa que estamos hablando ahora de los médicos. Bien. Y hablo del sector privado. Bueno, sí, hablo de los médicos. El problema no... las horas que emplean, o sea, la jornada, estamos reivindicando la jornada de 35 horas. Cuando hace un médico que tiene que hacer guardias por obligación, se va a 45 horas. Es decir, lo que piden muchas veces, es que las horas de guardias computen como jornada laboral. Es decir, si son 35 o son 37 horas y media, que no sean 45. Si tienen que hacer una guardia de 17 horas, que antes era de 24, y han conseguido que sean de 17 horas la guardia, esas sean horas de su jornada laboral. No que... ¿Y computen efectos de jubilación? Y computen efectos ¿cómo que computen efectos de jubilación? Que computen como jornada laboral. Que si son 37 horas y media y tiene que hacer una guardia esa semana, que sean 37 y media menos 17... Es que matices está en lo 20. Que digo. No, claro. ¿Qué ocurre? Que dicen, no, es que faltan recursos, ya estamos aquí con lo mismo, nos faltan recursos a las comunidades autónomas, porque los que pagan son las comunidades autónomas. Es decir, el Ministerio de Sanidad no puede entrar en las retribuciones de los médicos porque las retribuciones dependen de las comunidades autónomas. La patronal de los médicos... Y todo. Bueno, sí. La gestión de la sanidad. Bueno, por supuesto. Es autonómica. ¿Qué ocurre cuando estábamos hablando de eso? Es que no hay recursos. Oiga usted, ¿cómo dicen que no tienen recursos cuando se están peleando las comunidades autónomas por bajar los impuestos? Es decir, a mí es una contradicción, eso es fragante. O sea, bajan los impuestos. Bueno, bajan los impuestos a los más ricos, eso hay que matizarlo. No se lo bajan a todos. Al currante de a pie le bajan 3 euros y al otro le bajan 3.000. Que es esa la proporción. Bueno, si faltan recursos, no bajen los impuestos. ¿Es prioritario o no es prioritario que haya unos profesionales en general con una retribución decente? Bueno, pues si es prioritario, no bajen los impuestos. ¿Qué ocurre con muchos médicos que se están yendo no solamente al extranjero, se están yendo a la medicina privada? Y eso, para los que defendemos la medicina pública, es muy grave. Entonces, independientemente de que haya un sindicato propiamente de médicos, los otros sindicatos pueden estar por la labor de negociar. Bueno, yo ahí no voy a entrar porque no conozco el tema en profundidad. Pero lo que sí está claro es que hay un malestar de los médicos y en muchos casos están mal pagados.
Sí. y están mal pagados. Yo estoy con Sandalio en que no voy a entrar en si es conveniente o no que haya un sindicato Yo exclusivo no. de médicos, porque como soy ajeno y lego en la materia, pues... No, lo hay, es potente. No, pero me refiero- Y bueno, defensor de la sanidad pública. No, que tengan el estatuto este que quieren tener propio y demás. Específico. Yo es verdad que conozco gente que trabaja en el sector, desde gente que son celadores, enfermeras, enfermeros, médicos, doctores, doctoras, de todo, pero no son temas que frecuentemente hablo con ellos, así es que ahí no voy a entrar. Sí que veo lógico y normal que si tú trabajas una serie de horas, todas esas horas coticen. Como se veía en una de las imágenes, tributan pero no cotizan. No, hombre, pues que esté todo como debe de estar. Si has echado 45 horas, esas 45 horas que están reflejadas y pagadas y efectos... No, pagadas lo están. Bueno, sí, pero Bueno, están mal pagadas, porque es una están mal pagadas, las horas de guardia están mal pagadas. que ¿sí? se paguen como se deban de pagar, Están mal pagadas. etcétera, etcétera. Yo ahí sí que sigo animando a la gente, pero ya no solo ahora en este caso a los médicos, a cualquier trabajador público y privado, perdonadme la expresión, coño, sindicaos, que es la única manera histórica que han tenido los trabajadores de conseguir buenos salarios. La gente muchas veces nos comparamos España con Alemania, ya, pero es que mira lo que cobra un electricista como yo en Alemania. Vete a ver los sindicatos de Alemania. Es que está afiliado prácticamente todo el mundo. Es que en Dinamarca, que también atan los perros con longaniza, con unos sueldos mejores aún que los de Alemania, es el 90% de la población. Lo único que aquí se han estado muchos años vilipendiando al sindicalismo por desaciertos de ellos, vale. Pero bueno, ahí estamos los trabajadores para sindicarnos y exigir que haya resultados y pelearlos. Pero que más allá de todo esto... yo sí que he sufrido en mis propias carnes ese deterioro de la sanidad, como imagino que cualquiera que estamos aquí. A mí, en cuestión de 6 meses, me han retrasado varias citas porque el especialista en concreto, además, del mismo área, se han ido 2 en 6 meses de Valdepeñas. Entiendo que si te vas es porque en otro sitio, no sé si dentro de España, en otra comunidad, en la privada, no lo sé, vas a estar mejor. Y estamos hablando de que ya las citas me las daban cada 3 meses y ahora me las han retrasado. La de febrero, que la tenía el 20, el viernes, me la han retrasado para junio. Bueno, en previsión. Pero es que esta ya venía retrasada de otra anterior. Es decir, que aquí llevamos unos 30 años, voy a hablar así a ojo, 30 años que lenta y paulatinamente se está deteriorando lo público. En general... Y en este caso particular del que estamos hablando, la sanidad. Yo recuerdo, niño, ponerme malo, llamar a mi madre al centro de salud y al día siguiente estábamos en el centro de salud. Pero al día siguiente... Y no tan niño, hace relativamente pocos años. y poco tiempo. Ya no tenía yo ni pelo. Y no hay más usuarios, Y y no hay menos facultativos. ¿Qué es lo que está pasando? No hay más usuarios, sí, es cierto. La población ha aumentado. Sí, pero también hay mucha más gente cotizando. Bueno, sí, y también, al final, no. Si el Pero- problema está en que sí, no los se está recursos- destinando el Pero dinero que se debe lo que no cabe la destinar. menor duda es que no hace falta gafas, que comprobamos que el deterioro es ostensible, que se deja notar. Es decir, Sí, es que cierto. lo estamos viendo. Para un simple resfriado son 17 días pedir la cita. Eso Para no- cuando vaya no tienes resfriado. Tu médico de cabecera, si tu no, médico de familia. si no han muerto. Bien, pero que quiero decir que en ese sentido, la verdad es, y aunque sea un problema de médicos, que al fin y al cabo lo es, pero quien sufre las consecuencias es siempre evidentemente. Juan Pobre, y en este caso somos No, y los además, últimos. y otro problema, y es que si la atención primaria no funciona correctamente, ¿qué hacemos? Nos derivamos a urgencias, con lo cual se colapsan. Es decir, es que es una pelota. Entonces hace falta Claro, claro. pero hace falta facultativos. porque Claro, nosotros hemos claro. sufrido siempre las consecuencias. Claro. Y desde el tema que me lleva del Alzheimer, teníamos 3 neurólogos en Valdepeñas. Eso era de locura. Duraron menos que un pastel en la puerta de una escuela. Hoy queda solo 1 de 3. Una población tan envejecida como es la de Valdepeñas y toda su zona de influencia. Tenemos un neurólogo, se han tenido que ir de nuevo, expedientes a Ciudad Real de nuevo, tienen que tratarlo con el consiguiente deterioro. Y pero con a el todos- gasto que supone, porque a mí en neurología aquí en Valdepeñas me tenían que hacer una serie de pruebas y me derivaron a Quirón, que es un hospital privado, que al final a mí me han hecho las pruebas y yo no he pagado nada, pero a las arcas de Castilla-La Mancha le ha supuesto Hombre, un gasto muchísimo mayor que probablemente haber tenido el equipo aquí en Valdepeñas. Solamente con haberme hecho a mí las pruebas. Es que muchas veces la gente dice, no, pero es que contratar un médico todo el año tal y cual, en nada que tú quieras derivar a 4 o 5 personas
todos los días a otro sitio, a ti ya te sale más rentable tener el médico aquí, pero no lo tenemos, no sé exactamente por qué, pero así van las cosas. Y ojo, estabas diciendo que lo sufrimos todos tal y cual, pero y aquí, en tono mea culpa, porque lo mismo que he estado en otras huelgas y reivindicaciones de otros sectores también ajenos a mí, yo todavía no he ido a ninguna de estas, pero es que deberíamos de estar allí también la gente, porque no solo que estén luchando por lo suyo, sino que es que su trabajo repercute en nuestra vida, y muchas veces pero no es solo ellos, cualquiera que se reivindique se sienten muchas veces solos, no va nadie a apoyarles, y en este caso yo creo que este es uno de los muchos, pero además con especial hincapié el de nuestra salud. Ahí deberíamos de estar todas las personas, todos, porque ellos están trabajando y es su trabajo, pero es que es nuestra salud, y no estamos reclamando que haya más médicos, sí, lo reclamamos, pero aquí, o en el bar con los amigos, o en la esquina, o vas al hospital y pones una queja en atención al usuario y demás, al paciente, pero cuando hay una huelga, cuando hay que pelear, cuando se tiene que dar, se ven las calles llenas y alguien diga, hostia, pues a lo mejor esto se nos está yendo de las manos, vamos a poner medios, no estamos. Y en tono mea culpa, porque deberíamos estar y muchas veces no estamos. Desde luego, para lo que repercute, es decir, el resultado es lo que notamos nosotros en primera persona, pero no es llamativo el hecho de trabajar en un sitio. Además, se deja notar cuando llegan a un hospital con estas características como el nuestro, están deseosos de irse hacia otras ciudades en donde van a tener muchas más posibilidades, y digo que económicas. Por lo tanto, me ha llamado muchísimo la atención cuando Sandalio decía, oye, lo primero es que aquí resulta de que no tenemos recursos, pero íbamos a bajar los impuestos. Bueno, como todo tiene que ver con vete el dinero. A una manifestación y pon un micrófono. ¿Estaría usted a favor de que se subieran impuestos, que se mantuviesen o que se bajasen? Además, pero estamos hablando de la sanidad, que es un puntal de este país. Yo soy defensor de los impuestos. Si queremos servicios públicos, educativos, de servicios sociales, de sanitarios, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que no abordamos y que vuelvo a poner encima de la mesa. Bueno, es indiscutible que el colectivo de los médicos es el más determinante en lo que es la estructura de un sistema sanitario. En él recaen las decisiones vitales, pero el querer, aparte del resto del sector, un estatuto específico, ¿no podían también, que no es menos determinante y menos importante, a lo mejor menos vital, pero son quienes están en contacto directo con los enfermeros, el colectivo de enfermeras y enfermeros, porque se corre el riesgo de que sea mal entendido. Es que las comparativas son odiosas. No la comparativa, sino cuando queremos un estatuto aparte, bueno, quieres una casta aparte, o a ver, hace falta un esfuerzo de comunicación para justificar sería una puntualización aparte dentro del mismo estatuto, porque trabajadores son todos, pero sí que hay que especificar, lógicamente, por ser el tema del médico, porque también tiene importancia. Es decir, hoy que nos vamos cada rato, que surge un fin de semana o que surge unas vacaciones y nos vamos, estamos también en manos de los pilotos. También tendríamos entonces que hacer, y estamos en medio de todo esto. Personal de emergencias. Yo sí que voy a romper aquí una lanza por el sector de la enfermería, porque, sinceramente, es cierto que quien te va a operar va a terminar siendo un cirujano, etcétera. Pero, ¿cuántas veces hemos pasado por quirófano y cuántas veces hemos ido al hospital o al centro de salud por alguna cuestión que, de no haber personal de enfermería, se nos podía haber complicado? Porque una simple inyección realmente esto es, todos tienen su importancia, por supuesto que sí, claro que la tiene alguien que ha estudiado medicina, pero 11 años. Claro, la cuestión está en 6 años de carrera, más 5 años, que puedan, luego después de especialidad. Que puedan 11 años. Que sea especialista. Que quieran un marco concreto o un incluso médico de familia. Me parece completamente normal. Yo ya os digo, no voy a decir si puede ser positivo o negativo porque no estoy dentro del sector, pero a mí me parece normal que tú has estudiado y tienes una formación, una especialidad y demás, y que eso se te reconozca hasta ahí, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Que eso se puede hacer dentro o fuera, se podrán ver las maneras, pero aquí yo digo lo de siempre: un arquitecto sin los albañiles no es nadie,
pero si eso Y el albañil, sin el arquitecto, entre comillas, tampoco. A lo que voy es, y digo entre comillas porque... Entre comillas. Muy entre comillas, porque una chapuza te la puede hacer un albañil, pero ya el edificio no te lo va a O construir. un trabajo primoroso también te lo puede hacer un albañil. Exactamente. La cuestión está aquí lo mismo. La inmensa mayoría de las cuestiones te las solucionan en enfermería. Y esa gente también entenderá sus reivindicaciones y demás. Y aquí sí que, y esto lo veo, aunque como yo digo, no estoy dentro del sector, pero esto sí que me entra por otras cuestiones y lo he visto en otros sectores, la unión hace la fuerza. Así es que fueran todos unidos, yo creo que sí que sería beneficioso, porque allí trabajan personas de múltiples especialidades, múltiples puestos, muchas escalas diferentes, hasta el equipo de limpieza, que no es sanitario. Pero tú vas a un hospital sucio. Pero tiene su jornada laboral de 37 horas y media, Si o las que sean, no de 45. Si la cuestión, Ojo, es que hay un matiz muy importante. No, si la cuestión está en... ¿Trabajan todos dentro del mismo hospital? Sí, pues que peleen todos juntos, que es mejor que vayan. Lo digo porque como miembro de un comité en el que nos quejábamos 13, a mí me lo ha llegado a decir el empresario, dice, sois 13. Si estuviéramos los 400, pues a lo mejor otro gallo cantaría. Pues si van 15 médicos, a lo mejor tienen menos fuerza que si se presenta allí hasta el que cierra el candado de seguridad a última hora del día. Y yo ahí lo dejo. Mira, he puesto algunas veces ejemplos por los últimos 20 años en que hemos vivido, quiero decir, para nosotros sin necesidad de tener médicos, pero tenemos enfermeras, siempre, en todo momento, hasta el final. Cuando ya no ha habido más, otra necesidad, has llamado al médico, pero por lo tanto la enfermera. Pero también en otro orden de cosas, en estos últimos 20 años que hemos estado yendo a Bielorrusia varias veces, nuestro niño, el niño ya tiene 35 años, pero nuestro niño estudió enfermería. Para ser enfermero hay que ser médico y luego especializarse en enfermería, cuidado, pero los estudios generales son los mismos para el médico y el enfermero, luego cada uno hace su especialidad, y el uno es enfermero, él y su hermana, y el otro será médico, pero da la casualidad que los estudios son iguales para unos y para otros, y es en un régimen totalitario como es Bielorrusia, vamos, pero en ese aspecto... No, yo voy a definir lo de totalitario, pero por lo demás, una cosa te digo, a mí me gustaría que muchas cosas funcionaran en España como pueden estar funcionando allí, porque conozco gente españoles que se han ido allí a vivir y demás, y ya te digo, gente que no se ha considerado ni izquierdas ni de derechas, o incluso pues más tirando a ese centro derecha y demás, y a ver, perfecto no hay nada en este mundo, y hay cosas que tal, pero que dicen que allí lo público funciona bastante bien, y me da envidia, porque es algo que a la vista estamos hablando de ello, en España se está jodiendo. También hay que vivirlo, Hombre. Quiero decir, porque nosotros con las familias, hay algunos que están muy de acuerdo con el Lukashenko, otros no tanto, y sobre todo los derechos humanos y tal, pero ese... que es importante. Y por eso digo que a es ver que... si vamos a decirlo claro, de pero también es muy idílico cuando vemos las cosas desde fuera, desde dentro. Nuestro problema, el que estamos tratando, verás como si nos toca a nosotros. Y entonces, pero es un ejemplo de que es necesario. Pero estoy de acuerdo, desde luego, juntos seríamos más fuertes. Y entonces ellos serían... Sí, que hay que reconocer, creo que ahí no hay ningún tipo de duda, que es un escollo importante la sobredimensión de las listas de espera y la sobrecarga de gente que se llega a estar abocada, tanto médicos como enfermeros y enfermeras, a después de una guardia seguir con una jornada al día siguiente por necesidades de servicio específicas, y ahí pues hay una atención que puede verse, digamos, puede ponerse en cierto riesgo, peligro al usuario, al enfermo, al paciente. Bien, pues lo vamos a dejar, si os parece, aquí. Estamos grabando esta tertulia el día antes de que ustedes la vean en su estreno el jueves 19, estamos el miércoles 18, miércoles que estamos despidiendo el carnaval. No sabemos a día de hoy cuál va a ser la agenda informativa en lo local y en lo autonómico en la próxima semana, con lo cual no podemos aventurar cuál será el asunto que abordemos aquí dentro de 7 días. En cualquiera de los casos le vamos a emplazar, estaremos, sí, eso sí, la semana próxima, en vísperas de una nueva reunión de la corporación, el Ayuntamiento de Valdepeñas. Volverán a adoptarse asuntos, acuerdos
de relevancia, de interés en la, digamos, en la mesa, en la agenda de los políticos volverán a estar las ayudas o subvenciones provenientes de otras administraciones, sobre todo de dinero europeo, de la Unión Europea. Volverán a estar también en la agenda, en el punto de mira informativo, el sector agrícola, el sector ganadero. Hay reivindicaciones importantes en relación con los daños que el campo español y castellano-manchego, el valdepeñero específicamente, está teniendo tanto en cultivos herbáceos como en cultivos leñosos a consecuencia de este tren de borrascas que hemos tenido. Desde luego, estar en el sector primario es no ya de héroes, sino no parar de lamentarse, de tener siempre las condiciones adversas. En fin, no sabemos a día de hoy qué nos va a deparar en los próximos 7 días de actualidad, pero sí que una cosa sí que tenemos cierta, y es que le vamos a empezar a un programa nuevo dentro de 7 días. Ya estaremos apurando el mes de febrero, y bueno, pues hasta entonces les saludamos y les mandamos como siempre un fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.